Hola, vamos a empezar viendo el inicio de la unidad 4, que son las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales tienen como objetivo el cálculo del PBI. El PBI es una variable flujo que se calcula de enero a diciembre. Para esto tomamos la cantidad de bienes y servicios que se fabricaron durante el periodo y los multiplicamos por los precios del periodo. Todos estos bienes sumados lo que nos dan es el PBI nominal o a precios corrientes. Lo que sucede en estos casos es que el número puede ser grande debido al aumento en el nivel de precios o puede ser grande debido al aumento en la cantidad de bienes y servicios que se fabricaron en el periodo. Entonces, para poder compararlos con los PBI anteriores, para ver si es más grande o más chico, necesitamos tomar una misma unidad de medida. ¿Por qué? Porque el PBI se utiliza, entre otras cosas, para calcular el crecimiento económico. Y que una economía crezca implica que se fabriquen más bienes y servicios, no que los precios aumenten. Por eso existe otro PBI real que llamamos PBI real o a precios constantes. Para esto tomamos las cantidades del periodo, pero vamos a tomar las cantidades del periodo teniendo en cuenta precios de un año que tomo como referencia, precios de un año base. Entonces, si estamos calculando el PBI de 2020, vamos a tomar las cantidades de bienes y servicios que se fabricaron en 2020, pero vamos a evaluarlas a precios de un año anterior. De esta manera, si yo comparo el PBI real del 2020 con el PBI real del 2019 y veo que es más grande, voy a decir que la economía creció. ¿Por qué? Porque están valuados los mismos bienes, los bienes del periodo, a los mismos precios, a los precios del año que tomo como base. Acá vemos un ejemplo. Tenemos en la primera columna los precios del año que tomo como base, el 2014. Tenemos una lista de precios para todos los bienes, ¿sí?, que corresponden al año 2014. Tenemos los precios del periodo del año 2020. Y tenemos también las cantidades del periodo, las cantidades de bienes y servicios que se fabricaron en el 2020 de enero a diciembre. Fíjense que cuando calculamos el PBI nominal y el PBI real nos da valores muy distintos. El PBI nominal nos da un número más grande. ¿Por qué nos da un número más grande? Porque los precios en el 2020 son más altos que los precios en el año base, en el año 2014. Acá tenemos el valor del PBI real y el valor del PBI nominal. Entonces, la pregunta es, ¿cómo calculamos el crecimiento económico? El crecimiento económico lo podemos ver a través del PBI real o a precios constantes. El que tenemos que comparar con años anteriores va a ser el PBI real o a precios constantes. Estos 760 son los que voy a comparar con el año 2019, el PBI real de 2019, para saber si la economía creció o no. Cuando una economía no crece o el crecimiento económico da negativo, hablamos de una recesión. No decimos de crecimiento económico, decimos recesión. Cuando el número de este año nos da más alto que el del año pasado, vamos a hablar de crecimiento económico. Si nos da más bajo, vamos a hablar de una recesión económica. ¿Qué implica una recesión económica? Implica que se fabrican menos cantidades que en el periodo anterior. Todos están valuados, todos estos bienes, a la misma unidad de medida, al precio del año base. Pero entonces, también tenemos el PBI nominal. El PBI nominal nos sirve para poder saber
cómo variaron los precios. En este caso, para esto usamos lo que se llama deflactor o índice de precios implícitos. Ese deflactor o índice de precios implícitos es el cociente entre los PBI de un mismo año. Tengo el PBI nominal, que es el precio del periodo multiplicado por las cantidades del periodo que se fabricaron, y tengo el PBI real, que es en los precios del año base y las cantidades del periodo. Como es un índice, a esa división la voy a multiplicar por 100. En nuestro ejemplo tenemos 1.200 de PBI nominal y 760 de PBI real. Entonces, ese cociente nos da 1,58, que multiplicado por 100 nos da 58. Este 158 nos dice que los precios son más altos que en el año base. En el año base, recuerden que el índice nos da 100. ¿Por qué? Porque es el PBI nominal dividido el PBI real y los precios son iguales, porque es el año base. La base es 100. En este caso, como la base no coincide con el año que estoy calculando, nos da un número más alto que 100, lo que significa que con respecto al año base, los precios aumentaron. Otra medida para poder saber cómo varían los precios es otro índice, que es el índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor es un índice de otro tipo, ya que toma las cantidades fijas. Lo que hace es realizar una encuesta para formar la canasta de bienes que adquiere el consumidor. Por eso denominamos Q0. En esta canasta, el año que se realiza la encuesta, esa canasta, los consumidores lo que hacen es dar el listado de los bienes que van consumiendo a lo largo del periodo. Y ese periodo se toma como base. Entonces, las cantidades son fijas, siempre voy a estar midiendo los precios de esa canasta del consumidor y voy a tomar como año base también los precios que pagó ese consumidor cuando se realizó la encuesta. De esta manera, este índice también lo voy a multiplicar por 100 a este resultado, a este cociente, y la diferencia va a venir dada por los precios de hoy comparado con los precios del año base, porque las cantidades son las mismas. De esta manera, este resultado lo multiplico por 100, lo multiplicamos por 100, y lo que nos va a dar va a ser, si los precios aumentaron con respecto al año base, si son más altos, nos va a dar más de 100. Si los precios bajan en relación con el año que tomo como base, nos va a dar menos de 100. Por ejemplo, 80, 90. Vamos a ver ahora cómo se fabrica o se construye este indicador. Este indicador se puede estimar por dos miradas. Una es la mirada de la oferta, es decir, de los que compran, y otra es la mirada de los que demandan, los que consumen, los que compran PBI. Recuerden siempre que hablar de PBI es lo mismo que hablar de IBI. Hablar de Producto Bruto Interno es lo mismo que hablar del Ingreso Bruto Interno. ¿Por qué? Porque lo que fabricamos entre todos es producto de nuestro trabajo y es nuestro ingreso. Ese PBI que está en pesos es el ingreso de todos. Por eso, hablar de Producto Bruto Interno es lo mismo que hablar del Ingreso Bruto Interno. Vamos a ver el cálculo del PBI por el lado de la oferta. Por el lado de la oferta, nosotros tenemos a la economía dividida en tres grandes sectores:
sector primario, sector secundario y sector terciario. El sector primario es lo más cercano a la explotación de recursos naturales. El sector secundario es toda la industria manufacturera, mientras que el sector terciario son los servicios. Ahí se incluyen las telecomunicaciones, la distribución de agua, la hotelería, la gastronomía y el comercio. El PBI por el lado de la oferta es igual a la sumatoria de los valores agregados brutos en cada etapa de la producción. El PBI es igual a la sumatoria de los valores agregados brutos en cada etapa de la producción. Vamos a ver un cuadro para ilustrar de dónde surge ese valor agregado bruto. Acá tenemos un cuadro. Tenemos los tres sectores de la economía. El sector primario va a ser el sector productor de la madera, es decir, lo que es la explotación forestal. El sector secundario va a ser la industria manufacturera, que es la producción de sillas. Y el sector terciario es el comercio, que es la mueblería. A cada una de las empresas lo que le vamos a preguntar es el valor final de ventas. ¿Cuánto facturó la empresa? Eso es lo que se denomina valor bruto de producción. El valor bruto de producción es el valor final de ventas. El que vende la madera nos va a decir que vendió o facturó durante el periodo, durante el año, 1.000 pesos. No tiene compras de insumos intermedios porque es lo más asociado a los recursos naturales. Entonces, este sector primario le agrega al PBI 1.000 pesos. Ese va a ser el valor agregado bruto del sector primario durante el periodo. En el sector secundario tenemos la fabricación de sillas. Si la fabricación de sillas es de 2.500 pesos, el dueño de la empresa nos dice que facturó 2.500 pesos, compró al sector primario la madera para poder fabricar las sillas, entonces compró insumos por 1.000 pesos, yo le voy a restar esos 2.500, los 1.000 pesos que son las compras de insumos intermedios, y así voy a obtener el valor agregado bruto de la industria manufacturera, que es de 1.500, en esta etapa de la producción. El sector terciario, la mueblería, me dice que vende las sillas o facturó las sillas a 3.000 pesos. Pero esas sillas se las compró esas sillas se las compró a la industria manufacturera, que la industria manufacturera las vendió a 2.500. Entonces, el servicio comercio le va a aportar, va a agregar al cálculo del PBI 500 pesos. El servicio comercio le va a agregar el sector terciario al valor agregado bruto 500 pesos. Compra las sillas por 2.500. Entonces, yo les decía que el Producto Bruto Interno es igual a la sumatoria de los valores agregados brutos en cada etapa de la producción. Entonces, voy a sumar la última columna en donde tengo 1.000, 1.500 y 500 pesos del servicio comercio. Esto me da 3.000, que es el valor final de la silla. Como en la economía hay diversos sectores, esta técnica de calcular el valor agregado bruto en cada etapa de la producción evita la doble contabilización. Es decir, si alguien dice, ¿por qué directamente no voy a la mueblería y copio el valor de las sillas y digo que esa es la producción final? No, lo que sucede es que yo tengo diversos sectores y voy a sumar toda la facturación de las empresas y voy a sumar varias veces lo mismo. Esto es lo que se evita calculando por el lado de la oferta el PBI, sumando los valores agregados brutos en cada etapa de la producción. De esa manera obtenemos el valor de los bienes finales.
¿Por qué está compuesto ese valor agregado bruto? Ah, perdón, otra cosa. Entonces, para resumir, el valor agregado bruto va a ser la sumatoria del valor bruto de producción, que es el valor final de ventas, menos las compras de insumos intermedios. Así voy a obtener el valor agregado bruto. Así voy a obtener el valor del PBI. Decía, ¿por qué está compuesto ese valor agregado bruto? Ese valor agregado bruto está compuesto por ¿qué es lo que transforma a la madera en silla? El trabajo y el capital. Entonces, agregarle valor implica transformar la madera en silla, implica agregarle valor dando trabajo y utilizando el capital. Entonces, la sumatoria de los valores agregados brutos es igual a la sumatoria de los salarios, es decir, de los salarios de los trabajadores, y la sumatoria del superávit bruto de explotación o excedente bruto de explotación. Es decir, aquellos que son dueños del capital. En este caso también, en la economía, voy a encontrar a los cuentapropistas dentro del superávit bruto de explotación, porque los cuentapropistas, los monotributistas, no perciben salarios en relaciones de dependencia. Entonces, por ejemplo, si tenemos un taxista, el taxista es dueño de su herramienta de trabajo, que es el taxi. Y eso es el superávit bruto de explotación o excedente bruto de explotación. A su vez, es bruto porque incluye el valor del desgaste de ese bien. Incluye el desgaste de la maquinaria a medida que la voy usando. Es decir, es bruto porque incluye las depreciaciones. No es el dinero que se lleva a su casa para consumir y ahorrar, sino que el superávit bruto de explotación o excedente bruto de explotación lo que incluye es las depreciaciones del bien. Es el dinero necesario para poder hacer los gastos de mantenimiento del bien de capital. Por eso es que la sumatoria de los valores agregados brutos es el Producto Bruto Interno, pero también, como les había dicho hace un rato, el Producto Bruto Interno es el ingreso bruto interno, porque es la sumatoria de los salarios de la economía, los salarios de los que están en relación de dependencia, más los ingresos de aquellos que no están en relación de dependencia, más el ingreso de los propietarios del capital. Entonces, el producto neto interno o ingreso neto interno va a ser igual al producto bruto interno menos las depreciaciones, menos esos gastos de mantenimiento de los bienes de capital. Las depreciaciones están incluidas en el Producto Bruto Interno. Por eso es que es bruto. La diferencia entre bruto y neto es el valor de las depreciaciones, de los desgastes de los bienes de capital que se adquirieron en otros PBI, en PBI anteriores. Recuerden que el PBI se calcula de enero a diciembre, es una variable flujo. También tenemos otra unidad a definir, que es el Producto Bruto Nacional. El Producto Bruto Nacional va a ser igual al Producto Bruto Interno más la renta, es decir, el ingreso, la renta de los residentes nacionales en el extranjero, los argentinos que están en el extranjero, menos la renta de los residentes extranjeros en el país. Así vamos a obtener el Producto Bruto Nacional. Puedo combinar estas dos y obtener el Producto Nacional Neto, restándole a esto las depreciaciones. Agregando acá las depreciaciones, restándoselas, y así voy a obtener el Producto Neto Nacional. Vamos a ver el cálculo del PBI por la demanda, es decir, por el lado de los que compran.
¿A quién está destinado ese PBI? Ese PBI está destinado a las familias que consumen, lo distinguimos con una C. También en ese PBI hay maquinaria, hay bienes de capital. Esos bienes de capital, habíamos dicho, los habíamos definido como bienes que fabrican otros bienes. Entonces, vamos a tener la inversión bruta interna fija más la variación de existencias, y esa inversión es la compra de maquinaria, es la compra de bienes de capital. Y esa la realizan tanto las empresas, en este caso las empresas, pero también la realiza el gobierno mediante el gasto público, que ahora en un ratito se los voy a explicar. También el gobierno, el Estado, compra PBI. Entonces, vamos a tener al gasto público. En ese gasto público estamos incluyendo el consumo público y la inversión pública. En ese gasto público estamos incluyendo el consumo público más la inversión pública, porque también tenemos bienes públicos, la provisión de bienes públicos por parte del Estado, y también tenemos la inversión pública. Las obras que realiza el Estado también se corresponden a lo que es inversión pública. Esta inversión pública también es la compra de bienes que producen otros bienes. También son bienes de capital. Estas dos variables las vamos a incluir en el gasto público. Y también puede el PBI ser vendido al resto del mundo, por eso tenemos las exportaciones. Las exportaciones son las ventas de bienes al resto del mundo. Parte de ese PBI puede formar o puede trasladarse a lo que es el resto del mundo para ser vendido ahí. Tanto las familias como las empresas, incluso hasta el gobierno, pueden comprar PBI del resto del mundo. Entonces, hacia el final, lo que vamos a tener va a ser que restarle las importaciones. Recuerden que siempre las importaciones van restando. Vamos a tener que restarle las importaciones, siempre van restando. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque todos los sectores de la economía pueden, además de comprar PBI local, comprar PBI del resto del mundo. Entonces, hacia el final de la suma, tengo que restarle las importaciones. Resumiendo, nos va a quedar una ecuación en donde el PBI, por el lado de la demanda, voy a tomar solamente las siglas, el PBI por el lado de la demanda va a ser igual al consumo más la inversión bruta interna, más el gasto público, más lo que conocemos como el sector externo, las exportaciones menos las importaciones. Las importaciones se designan con una M y las exportaciones con una X. Este es el cálculo del PBI, producto o ingreso. Recuerden que el Producto Bruto Interno es lo mismo que el ingreso bruto interno. Este es el cálculo del PBI por el lado de la demanda. La llamamos demanda agregada porque hablamos en términos macroeconómicos. Es la demanda agregada, ya no es simplemente la demanda de zapatillas, como hablábamos en micro, sino que es la demanda agregada. Esa demanda agregada, esa ecuación de demanda agregada va a contener los términos que les definí hace un ratito. Esa demanda agregada entonces va a ser igual al consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones menos las importaciones. Se pone entre paréntesis porque es el sector externo. Recuerden siempre que las importaciones van restando porque tanto las familias como las empresas como el gobierno pueden comprar PBI del resto del mundo.
A partir de acá, nosotros tenemos la ecuación macroeconómica de demanda agregada y podemos hablar de una condición de equilibrio macroeconómico, en donde el producto o ingreso, cuando la macroeconomía está en equilibrio, tiene que ser igual a la demanda agregada. Bien, eso es todo. Espero que haya quedado claro esa condición de equilibrio macroeconómica que surge a partir de el cálculo del PBI en las cuentas nacionales.